Muy bien, jóvenes. Entonces, lo que tiene que ver con la planificación, en este sentido, una planificación gubernamental, va a significar una gran herramienta puesta a disposición de la administración pública. Es una herramienta importante, interesante y que viene, sin lugar a dudas, a ser un elemento innovador en el contexto constitucional a partir del año 2008. La planificación gubernamental, como digo, como decía anteriormente, sí que va a contribuir a que la administración pública en sus decisiones tenga una base programada de qué es y hacia dónde tiene que ir la administración pública. Entonces, podemos poner aquí, tenemos una base programada para organizar las decisiones de la administración pública. Precisamente, este instrumento es una novedad, como digo, de la Constitución del 2008. Desde luego que en ese sentido es un instrumento de apoyo, ¿no? Es un instrumento de apoyo para la toma de decisiones, para la toma de decisiones. Una toma de decisiones tiene que estar, pues, eh, organizada, programada y proyectada sobre todas las cosas, pues, ¿no? Entonces, yo debo tomar decisiones como administración pública, pero con un claro objetivo a futuro. Esas decisiones que yo tomo le permite, pues, ¿no?, a la administración pública gestionar todas y cada una de sus facultades. Le permite a la administración pública gestionar sus facultades. Y desde luego que si es que nosotros lo vemos así, vamos a darnos cuenta que la planificación contribuye a la evaluación posterior para determinar, para comprobar si es que fue efectiva la decisión adoptada, pues, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta si es que la planificación generada fue efectiva, fue pertinente con la situación coyuntural. Entonces, en ese sentido, yo voy a decir que la decisión eh, fue adecuada, fue conforme y sobre todo fue evaluada dependiendo de los objetivos trazados, pues no. Desde luego que en esta medida, la planificación toma como eje fundamental la política pública. Y tomen en cuenta algo, ¿no? Tomen en cuenta algo fundamental. La política pública identifica necesidades que requieren ser cubiertas, pero desde una óptica claramente técnica, desde una óptica técnica. Entonces, la política pública identifica muchas necesidades. Esas necesidades necesitan ser satisfechas.
necesitan ser satisfechas con decisiones de la administración pública. Decisiones que muchas veces requieren el respaldo de normativa técnica específica. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un artículo científico sobre la democratización del derecho a la salud. Y hay una parte técnica que estoy analizando en donde identifico algunos elementos que pone en efecto en duda el buen eh, o el sistema de salud pública nacional. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos los datos son espeluznantes en cuanto a provisión de insumos, pues no, de insumos. Tomen en cuenta de que hoy por hoy, bueno, tomen en cuenta que la OMS fija un estándar, un criterio que nos dice muy bien, por cada, eh, por cada 1000 habitantes, 10.000 habitantes, es necesario al menos, ojo, al menos 30 médicos, 30 médicos. En Ecuador tenemos 20.5. No cumplimos el estándar. ¿Hay una necesidad ahí? Claro que hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Que se incremente el número de médicos. ¿Cómo incremento ese número de médicos? ¿Qué tiene que hacer las nuevas autoridades de salud pública que se posesionen en, en aquel 24 de mayo esperado? Bueno, pues deberán establecer una política pública para fomentar e incrementar el número de médicos en el sector salud. Otro dato, vean ustedes, número de camas. El número de camas también es escandaloso, porque si es que nosotros nos comparamos, ¿sí? Nos comparamos con otros países de Latinoamérica, no nos estamos comparando con Europa, porque es otro sistema, ¿sí? Pero solamente comparándonos con Argentina o Uruguay nos daremos cuenta de que eh, eh, el estándar es bastante, bastante eh, desigual, pues, ¿no? Ecuador dispone este momento de 1.4 camas, camas normales, ¿no? No estoy hablando de UCI, 1.4 camas por cada 1000 habitantes. 1.4 camas, ojo. Y UCI, cerca de 6 camas por cada 100.000 habitantes. O sea, es una migaja, pues, ¿no? Argentina tiene 5 camas normales por cada 1000 y de UCI está bordeando las 18. Ojo, Uruguay es diferente porque tiene 2.4 camas, ¿sí? Normales y tiene 20.5 camas UCI por cada 100.000 habitantes, lo cual es un número muy importante. De pronto en Latinoamérica es el país que mejor está en salud pública, pues no. Ecuador está muy por debajo de ese estándar. ¿Hay una necesidad latente ahí? Claro que hay una necesidad, pues no. Y la necesidad es incrementar el número de camas hospitalarias normales y de UCI como una medida para mitigar riesgos futuros, pues riesgos de que ante acontecimientos como los que estamos viviendo, la gente no se quede sin camas, pues, y muera, pues, porque no accedió a una cama. ¿Hay una necesidad latente ahí? Claro que sí, pero yo necesito invertir, pues, ¿no? La política pública necesita recursos y eso es clave, pues, ¿no? Eso es fundamental. ¿Qué dice la OMS? La OMS fija un estándar y nos va a decir, señores, em, para que los servicios de salud cumplan con el estándar, cumplan con un criterio básico, deben invertir
al menos el 6% del PIB nacional, ¿sí? En salud. Ecuador no lo cumple porque está invirtiendo cerca del 4,2. O sea, le falta todavía y mucho. Entonces, dense cuenta, ahí hay una serie de ideas, ¿no? Hay una serie de ideas. Ideas que fijan necesidades, ideas que fijan requerimientos ciudadanos que en ese sentido necesitan ser satisfechos. Y la política pública identifica eso. La política pública no va a dar satisfacción de nada. Ojo, no da satisfacción, pero sí que identifica esas necesidades que deben ser satisfechas. ¿Cómo? Con decisiones, con acciones gubernamentales. Y esas acciones necesitan ser planificadas. Planificadas porque necesitan ser medidas en el tiempo, pues una política pública para que sea efectiva debe ser medida en tiempos, ¿no? Anualmente, por ejemplo, y al final de la gestión. Entonces, en ese sentido, tomen en cuenta que la planificación gubernamental va a influir directamente en esto, ¿no? En la política pública y en el cúmulo de acciones que se deben seguir para dar cumplimiento, satisfacción a una necesidad identificada. Clarísimo. Ojo. Ejemplo, voy a poner aquí, ejemplo, sector salud, que requiere mayor atención e inversión. Inversión. Tome en cuenta de que el sector salud está desarrollando, está operativizando un derecho fundamental, el derecho a la salud. ¿Y qué necesita? Necesita un servicio público de salud efectivo, efectivo. Si es que no es efectivo, no desarrolla ese derecho. Y si no desarrolla ese derecho, las personas que requieren acceder al mismo van a tener fuertes eh, daños o perjuicios en sus intereses. Tomen en cuenta. Entonces el Estado tiene que precautelar esto, ¿no? Tomen en cuenta esto. Bajo este contexto, eh, aquí hay una máxima, ¿no? Una máxima que nos deja la planificación gubernamental. Y sobre esa máxima, nosotros vamos a trabajar, pues, porque la máxima que nos deja esta planificación gubernamental es de que lo que no está planificado no puede ser ejecutado. ¿En qué sentido no puede ser ejecutado? No puede ser ejecutado en el sentido de que no puede realizarse gasto público alguno si es que esa actividad no está previamente planificada como necesaria. Entonces, bajo ese contexto, la planificación sí que me va a dar mucha organización, fundamentalmente permite organizar el gasto público. Y pongo aquí con mayúscula, el gasto público. Es una herramienta potente esto de la planificación gubernamental y la política pública, porque me permite organizar este gasto público para que yo en ese sentido, en esa medida, no gaste por gastar en cosas que no son prioritarias, pues no. Aquí el gasto público toma en cuenta aspectos prioritarios.
Y esto debe tomar en cuenta las actuales o futuras autoridades ministeriales, pues no. El gasto en temas prioritarios. Para lo cual, para lo cual, nosotros disponemos de algunos elementos, para precisamente organizar ese gasto público. Ese gasto público tiene que estar muy bien organizado. Las instituciones públicas, precisamente en este afán de planificar el gasto público y de darle un cierto orden a las decisiones de la institución pública, van a utilizar algunos elementos interesantes. Son planificaciones pequeñas, muy chiquitas, muy técnicas, pero que sintetizan los requerimientos de cada una de las instituciones. Cada institución pública va a tener un PAI, vamos a poner un PAI, que equivale, ¿sí? A ver, espérense un ratito. Eso, un PAI, que equivale ¿a qué? Al plan anual de inversiones. Entonces, en este plan anual de inversiones, identificamos aquellos gastos, ¿sí? Aquellos gastos, aquellas actividades que necesitan ser contratadas con un claro valor agregado y temporal. Ojo, gastos con valor agregado y temporal. No es definitivo, pues no. Aquí es un gasto que le va a permitir a esa institución pública potenciar un servicio. Dale valor agregado. Si es que estamos nosotros con el sector eléctrico y tenemos ya fallas de servicio, ¿qué vamos a hacer? Hay un gasto de inversión importante. Necesito construir una nueva represa, por ejemplo. Es temporal, porque va a durar esa inversión mientras dure esa construcción, pues ¿no? Una vez puesta ya en funcionamiento, ya ese gasto desaparece, ¿no? Es una inversión, pero no es gasto, porque una vez realizado ese, esa inversión, hay un retorno económico. Pues, hay un retorno económico. Entonces la clave es un retorno económico. Un retorno económico. Al menos de que ese retorno económico le permita ser autosustentable, pues, a esa inversión. Pues. Entonces, bajo ese contexto, la idea es de que el Estado invierta en cierto tipo de, como digo, actividades, ¿sí? Cierto tipo de actividades que luego no sean pues cargas fiscales, no, pues, se transforman, figúrense, en una mochila pesada para el Estado. No, no tiene que transformarse en una carga fiscal, porque después el gasto de mantener a todos esos, a todas esas infraestructuras, les representa al Estado algo importante. Entonces yo invierto en una vía, eventualmente esa vía puedo yo mantenerla poniendo o colocando un, como es pues estos lugares, estos peajes, pues, ¿no? Por ejemplo, para evitar de que el Estado se vea obligado a cargar una mochila pesada, una carga fiscal pesada. Plan anual de inversiones. Entonces, cada institución pública identifica las inversiones anuales que se van a realizar. Entonces, esto se planifica para saber cómo se va a organizar ese gasto. Pues no. Por el otro lado, tenemos, ojo, PAI, tenemos el famosísimo POA, que es la traducción, el plan operativo anual.
Entonces, en ese plan operativo anual identifico actividades a desarrollar. Actividades a desarrollar. ¿Para qué? Para potenciar la institución. Entonces aquí yo voy a colocar todas esas actividades que yo voy a desarrollar en el año y que son necesarias para que ese sector, el sector salud, el sector de educación, el sector de seguridad, eh, el sector de transporte, etcétera, eh, pueda desarrollarse plenamente. Ferias, seminarios, conversatorios, proyectos de formación, etcétera. Plan operativo anual. Todas las actividades a desarrollar. Fortalecer las capacitaciones del personal. Entonces, plan operativo anual. Tenemos por el otro lado, asimismo, el famoso PAC. El famoso PAC, que traducido es el Plan Anual de Contrataciones. Identifico todas, todos los contratos que voy a desarrollar en el año. Todo, ¿no? Todo lo que yo voy a hacer en el año. ¿Qué tipo de compras voy a hacer? ¿Qué tipo de contratos de consultoría voy a realizar? Voy a hacer concursos públicos eh, para, para identificar a proveedores para que construyan, contratistas, perdón, para que construyan algún sistema vial, etcétera. Entonces, yo ya planifico y cuánto va a costar cada uno de esos contratos. Entonces, en este sentido, el gasto público, este gasto público, ¿sí? Este gasto público va a estar esquematizado, va a estar organizado como tal, y esto me permite tener criterios, ¿sí? Criterios para organizar el presupuesto general del Estado y también de la institución. Entonces, tomen en cuenta que toda y cada una de las acciones que desarrolla la administración pública debe estar planificada, pues, ¿no? Esta planificación es clave, pues, es fundamental. La planificación, además, tomen en cuenta que contribuye, como estamos viendo, contribuye a la configuración del presupuesto general del Estado. Porque yo ya voy a saber, en la función ejecutiva, el Ministerio de Finanzas ya va a saber qué va o cómo va a gastar cada institución pública del sector público. Entonces, el Ministerio de Finanzas viene a condensar, es como un cuello de botella, pues es un gran embudo, está chupando todo esto. Entonces, toda esta planificación gubernamental de cómo se va a realizar ese gasto público. Y precisamente, si es que yo conozco eso, con claridad, yo voy a organizar el presupuesto general del Estado. Y es que el presupuesto general del Estado, tomen en cuenta, y la planificación gubernamental, asimismo,
va a nutrirse de criterios económicos para saber cómo se va a financiar el presupuesto general del Estado. Pues también hay criterios técnicos que me permiten conocer cómo se va a financiar el presupuesto general del Estado. Criterios técnicos. ¿Qué criterios técnicos? Criterios técnicos como, en este caso, los eh, ingresos permanentes, ingresos permanentes, todos y cada uno de esos ingresos permanentes, ¿sí? Son aquellos rendimientos económicos, son rendimientos económicos constantes que el Estado no deja de percibir, no deja de percibir. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como los tributos, como los tributos, no deja de percibir, pues no el Estado. Entonces, el Estado ya sabe con qué cuenta. El Estado ya sabe de que mes a mes cuenta con una cierta cantidad económica, porque los tributos siempre van a estar presentes en la articulación y en la configuración del presupuesto general del Estado. Obedecen a una óptica de planificación. Obviamente, todo necesita ser pagado, pues no. Es fácil decir voy a hacer esto, 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 esto. Perfecto, todo cuesta, ¿no? Entonces yo necesito tributos para financiar. Yo necesito tributos para financiar. Y obviamente los tributos es un ingreso permanente. Componente indispensable, criterio indispensable para configurar el presupuesto general del Estado. Pero también, así como hay ingresos permanentes, existen también ingresos no permanentes. Ingresos no permanentes. Entonces, sí, en efecto, son cierto tipo de rendimientos económicos, igual, son rendimientos que el Estado percibe, pero su carácter es temporal. Su carácter es temporal. Por lo tanto, el Estado debe tomar en cuenta esta temporalidad para generar una planificación futura y que esas actividades que van a ser financiadas no se vean menoscabadas, perjudicadas por una falta de planificación adecuada por esos ingresos no permanentes. ¿Cómo qué dirán ustedes? Como por ejemplo la actividad minera o petrolera, que yo sé bien cuánto tiempo de vida útil esa mina va a tener, cuánto tiempo de vida útil ese pozo petrolero va a tener y cuál es el rendimiento económico que esa mina me va a dar y el rendimiento económico que ese pozo de petróleo me va a dar. Por lo tanto, yo aspiro tener, no sé, 1.000 millones de dólares de esta mina, perfecto. Y esta mina me va a dar rendimientos durante 4 años y en esos 4 años me va a dar 1.000 millones de dólares, perfecto. Lindo. Es una proyección interesante. Esos 1.000 millones de dólares van a servir para financiar tales actividades. Ojo.
Ojo. Ingresos permanentes, ingresos no permanentes, pero también, jóvenes, aquí tenemos el otro lado de la moneda. Es lindo hablar solo de ingresos, pero también tenemos los egresos permanentes. Entonces eh, son erogaciones que el Estado mes a mes debe cumplir. Y debe cumplir precisamente porque no puede parar de hacerlo. No puede parar de hacerlo. El Estado debe cumplir. Entonces, permanente. ¿Qué puede ser aquí? Ejemplo, sueldos. Sueldos de la burocracia. Entonces, claro, no puedo decir este mes pago, el próximo no sé. O el próximo no pago, pero no tengo plata. No, no, cuidado. Es un egreso permanente, constante. Por eso digo, figúrense, son esas cargas fuertísimas que tiene el Estado y que en la medida de lo posible no puede pues tomar decisiones para que le generen una mayor carga fiscal. Es una mochila dura de sobrellevar, pues no, es muy dura. Egresos permanentes, pero también tenemos los egresos no permanentes. Entonces, en efecto, son erogaciones, ¿sí? Son erogaciones temporales. Son erogaciones temporales. Esta temporalidad obedece a una inversión normalmente, como por ejemplo la construcción de una presa, de una vía, ¿sí? De una vía. Vamos a construir la vía que une, una buena vía obviamente, que nos une a Cuenca y a Machala. Muy bien. ¿Cuánto va a costar? 500 millones de dólares, de acuerdo. Pero es un solo gasto, pues no. Porque se entiende que una vez terminada la obra, el Estado se libera. Estoy cumpliendo y dando satisfacción a una necesidad de transporte eh, a la ciudadanía, claro, porque la vía que tenemos que nos une como Cuenca y Machala es pésimo, pues, ¿no? Entonces no fomenta el intercambio ni de mercaderías, peor de turismo. Pero es un momento coyuntural ese gasto. Entonces, estos criterios planificados, en efecto, que vienen a consolidar la idea de la planificación gubernamental, que toma como centro, como base, la política pública, que eso es fundamental, y obviamente también da cierto grado de certeza y de objetividad en el gasto público, pues no, porque también colabora directamente en la configuración del presupuesto general del Estado, que es elemental. Dejo de proyectar. Preguntas jóvenes. ¿Alguna pregunta que se quiera realizar, que se quiera generar? ¿Está claro? Profesor, Sí, ¿los Juan. fondos para los jubilados destinados a satisfacer esa necesidad son un egreso permanente o no? No, no. Los sueldos de jubilados, dice usted, Juan, o las indemnizaciones de los jubilados.
Sí, los fondos para los jubilados, es decir, las indemnizaciones. Las indemnizaciones, eso no es permanente, ¿no? Pero sí es permanente el rubro que van a percibir los jubilados, pues, ¿no? O sea, por concepto de su